Comenzamos. Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. Bienvenidos a la telecapacitación Día Mundial del Glaucoma. Estará a cargo de la doctora Lita Aguinaga Berrocal, especialista en oftalmología del Hospital San José del Callao. Recordarles, pueden enviar sus preguntas a través del chat de Zoom, como desde el canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones, donde estamos transmitiendo en vivo. Doctora Lita Aguinaga, es un gran honor tenerla con nosotros. Bienvenida. Adelante. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Voy a tratar de compartirles puntos claves de lo que significa el glaucoma. Ante cualquier duda, las preguntas del caso, ¿no? Quiero empezar explicando por qué se conmemora el Día Mundial del Glaucoma, que en realidad es la semana del glaucoma. En una reunión que se dio a través de la Sociedad Mundial de Glaucoma y de la Sociedad de Pacientes con Glaucoma, en una reunión acordaron poner como fecha central el 12 de marzo desde el año 2008 como la fecha en la que se debería recordar qué significa el glaucoma y por qué es su importancia de recordarlo. En realidad es una semana en la que se hacen diversas actividades sobre este tema, pero se acordó que sea el 12 de marzo el día central en que se celebre cada año o en que se recuerde cada año lo que significa esta enfermedad, ¿no? Quiero explicarles un poquito de anatomía, algo simple para que se entienda la importancia de esta enfermedad. Solo quiero que tengan en la mente esta imagen. Este es un corte en el que representa una capa interna del ojo, que es la retina. Esta capa interna tiene varias subcapas, y dentro de ellas hay unas células pequeñitas que se logran ver allí, que se llaman células ganglionares. Estas células ganglionares emiten unos axones hacia la parte interna del ojo, que juntas van a formar el nervio óptico, que es esta fibra amarilla que se puede ver en la imagen. Hay que recordar esta imagen para tener presente qué es lo que daña el glaucoma, ¿no? Las células ganglionares emiten estos axones que juntas forman aproximadamente 1.2 millones de fibras nerviosas que al unirse forman el nervio óptico que llega hasta el cerebro. Y es importante porque este nervio óptico es la comunicación del impulso eléctrico que lleva la visión hacia el cerebro, que es con lo que podemos ver, ¿no? Ahora, estas fibras nerviosas se distribuyen en toda la parte posterior del ojo. Cuando nosotros vemos dentro del ojo, cuando evaluamos un paciente y vemos dentro del ojo, vemos esta imagen que está aquí en la parte superior. Esta es la imagen que nosotros podemos ver al estudiar el fondo de ojo. La parte circular, central, amarillo, rosada, es el nervio óptico, que es esta zona amarillenta que parte desde la parte interna hacia el cerebro. Estas fibras nerviosas del nervio óptico se van a distribuir por toda esta zona rosada, que es la retina, y van a llevar el impulso nervioso que al final en el cerebro se va a convertir en imágenes, en la visión que tenemos, ¿no? Ahora, ¿qué es el glaucoma? Teniendo en cuenta estas definiciones previas o las imágenes que le he mostrado, es una enfermedad que es multifactorial, tiene no solo una causa, sino varias que incluso permanecen en estudio, y que comprenden una serie de afectaciones en diferentes zonas del ojo que al final van a conllevar a la muerte de estas células ganglionares que les había mostrado al inicio. Mueren las células ganglionares, mueren los axones que forman el nervio óptico, muere el impulso nervioso que lleva al cerebro la capacidad de formarse las imágenes, y por tanto los pacientes sin tratamiento y a largo plazo quedan ciegos. Y esto es irreversible, ya que estamos hablando de tejido nervioso. Entonces, de allí la importancia de lo que es conocer el glaucoma, ¿no? Y por qué se le da una semana
en el que se debe tocar este tema para concientizar básicamente a la población en general, ¿no? Y a los médicos también para que a su vez concienticen a los pacientes que puedan evaluar. Nosotros el glaucoma lo vemos básicamente como en estas imágenes. Vemos esta parte circular que habíamos visto en la imagen previa como el nervio óptico, de características normales en esta imagen que estoy señalando. Es un nervio óptico con bordes definidos, con color rosado, con una excavación pequeña, no sé si se logra ver la parte más amarilla central, eso es lo que nosotros le llamamos excavación. Esta es una excavación fisiológica normal porque tiene un tamaño pequeño en relación a toda la cabeza del nervio óptico, que es lo que nosotros evaluamos para sospechar de glaucoma. Y al costado, en la fotografía de al lado, se puede ver un nervio óptico no tan saludable, con una excavación, la parte amarilla clara, más grande, casi llegando al borde de la cabeza del nervio óptico, sumado a otras particularidades que nosotros podemos ver en el nervio óptico, nos hacen sospechar que este paciente es un paciente con glaucoma. Entonces, si tenemos que es una enfermedad multifactorial, debemos pensar en diferentes factores de riesgo que pueden llevar a estos pacientes a desarrollar glaucoma. Lo que nosotros recomendamos es que pacientes mayores de 40 años y que sobre todo tengan antecedentes familiares de glaucoma, porque esta es una enfermedad hereditaria, de todas maneras tienen que ser evaluados por el oftalmólogo por lo menos una vez al año para evitar que esto suceda y el paciente a la larga quede sin tratamiento, quede en ceguera irreversible, ¿no? Esto es un poco de estadística. En el cuadro amarillo tenemos una estadística a nivel mundial. El 6.6 a 8% de cegueras a nivel mundial corresponden como causa al glaucoma. El glaucoma aquí en Perú también corresponde a la segunda causa de ceguera, según unas estadísticas del MINSA del 2019, si no me equivoco. Lo colocaron dentro de la segunda causa de ceguera irreversible. Y estos cuadritos, estas barras, corresponden a un estudio que se hizo en el Hospital Loaiza, en el que demostraron que el glaucoma primario de ángulo abierto es el más común, que es el primero, la barra más grande, ¿no? De hecho, es el más común y el más factible de tratar. Existen otros subtipos como el glaucoma primario de ángulo estrecho, el glaucoma neovascular, normotensional, que en un momento vamos a ver un poco más, pero que son un poquito más complicados de tratar, pero por suerte es menos la estadística que el que es más fácil, por decirlo así, de tratar, ¿no? Como ven, las estadísticas a nivel mundial son millones de pacientes que padecen de esto, por tanto es de suma importancia saber qué es, cómo prevenirlo, porque lamentablemente no tiene una cura, lo que podemos hacer es frenarlo, detectarlo lo más temprano posible y evitar que el paciente llegue a estadios tardíos y al final a la ceguera, ¿no? Ahora, como les comenté, hay una serie de factores de riesgo, ¿no? Genéticos, raza, edad, pacientes africanos procedentes del África y latinos son los pacientes que más, o las personas que más padecen este problema. Pero dentro de todos, el factor que juega un rol importante es la presión intraocular, aunque no es la única, es la que podemos manejar y a la que se dirige el tratamiento. Es el objetivo, la regulación de esta presión es nuestro objetivo de tratamiento en estos pacientes, sea cual sea el tipo de glaucoma que diagnostiquemos. Pero no es el único, hay pacientes que también tienen glaucoma teniendo la presión normal, lo que nosotros conocemos como glaucoma normotensional. Pacientes que a pesar de tener la presión por debajo de 21, que es nuestro límite superior, presentan glaucoma. Entonces, en ellos es un poco más complicado de diagnosticar y por tanto tratar, ¿no? Pero lo importante es saber que existe la presión intraocular, que es algo que hay que ver durante la evaluación médica con el oftalmólogo para tener una idea de si este paciente por lo menos encaja en los pacientes que tienen diagnóstico de glaucoma primario de ángulo abierto, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona este tema de la presión intraocular? ¿Por qué es que daña la presión intraocular, el aumento de la presión intraocular, el nervio óptico, que como hemos visto es el daño de el que ocasiona al final la ceguera, ¿no?
Lo que sucede es que existe este líquido, este humor acuoso, que está dentro del ojo y que fluye de la parte posterior del iris, que se puede ver en este corte, esta estructura como un huevito ovalado, es el cristalino, y justo por delante de él fluye este líquido de la parte posterior a la parte anterior que estoy señalando con la flecha. Esta circulación de posterior a anterior es lo que sucede normalmente y se produce un drenaje a nivel del ángulo camerular, que es justo la zona que colinda entre la córnea, esclera e iris. Esa zona forma un ángulo tal cual por donde desagua este líquido. En los pacientes que sufren de glaucoma, esta zona, este desagüe de este líquido, de este humor acuoso, no es el adecuado. Entonces, no fluye como debería ser y empieza a aumentar la presión del ojo. Este líquido empieza a estancarse y empieza a presionar el nervio óptico, que es la estructura que se daña en glaucoma, lo presiona y produce este daño mecánico, aunque existe también una teoría en el que hay un daño vascular, no llega la suficiente irrigación a la cabeza del nervio óptico y se produce al final la muerte de las células o de las fibras nerviosas que provocan el glaucoma. Ambas teorías, al final, en lo que confluyen es que no llegan los nutrientes adecuados a este nervio óptico y por tanto muere, ¿no? Aún existen teorías que se están trabajando, no es algo al 100% conocido, no existe una sola causa, como habíamos dicho, de glaucoma, es multifactorial. Actualmente se están viendo que existen enzimas a nivel de este ángulo de la malla trabecular en la que juegan un rol importante porque obstruyen el paso a través de esta zona, de este líquido que debería fluir, que aún está en estudio, y así se siguen descubriendo nuevas cosas año tras año. Pero de lo que sí estamos seguros es que esta presión elevada se puede manejar y puede llegar a controlarse en la mayoría de pacientes que son tratados adecuadamente, ¿no? Es un poco lo que les había comentado de este ángulo. Esta es una foto más de cerca de lo que es el ángulo camerular y el camino, la dirección que sigue el humor acuoso de la parte posterior hacia la zona anterior y por donde debe fluir, ¿no? Por estos canales que al final llegan hacia los vasos epiesclerales, que es normalmente por donde debe fluir este líquido, pero que por algún motivo genético, alteraciones de la malla, alteraciones estructurales que aún están en estudios, se tapa y no pasa. Entonces empieza a acumularse y aumentar la presión intraocular. Algunos de los factores de riesgo que les había comentado, pacientes que tienen hipermetropías o miopías altas, no todos los pacientes hipermétropos van a tener glaucoma, pero hay que de todas maneras hacer un estudio en los que tienen hipermetropías más allá de 6 o miopías más allá de 6, sobre todo si tienen antecedentes, si tienen más de 40 años, de todas maneras hay que hacer un estudio para glaucoma. Este es un pequeño videíto para que se entienda tal vez de manera simple. No corre, ¿no? Ya, bueno, era un videíto. Bueno, era un videito simple en el que básicamente se explicaba lo que les había comentado ya de manera más dinámica, para que puedan ver cómo fluye, ¿no? Este líquido, este humor acuoso, que lo que ocasiona es al final, cuando no desagua bien, el aumento de presión intraocular. La dirección de las flechas nos indican que cuando aumenta este líquido, este humor acuoso, en el ojo no desagua bien, entonces la presión, la compresión mecánica hacia la parte periférica ocasiona al final la compresión de la vasculatura y compresión mecánica que irriga el nervio óptico, ¿no? Ahora, una vez que nosotros hemos diagnosticado al paciente, lo que el paciente ve en etapas finales es más o menos las imágenes que se pueden ver aquí. Al inicio el paciente no tiene ninguna sintomatología, más de la mitad de pacientes llegan a la consulta sin ninguna sintomatología y cuando vemos que tienen antecedentes y evaluamos la parte posterior del ojo, como habíamos visto en las primeras diapositivas, encontramos que hay un nervio óptico sospechoso. Conversamos con el paciente, le explicamos la situación, hacemos algunos exámenes auxiliares y encontramos efectivamente que es un glaucoma y que si es en este estadio clínico en el que el paciente no tiene clínicamente baja de visión, lo podemos frenar.
Aquí no ha habido ninguna repercusión, en la primera fotografía no hay repercusión clínica, el paciente tiene glaucoma, pero no lo está sintiendo, no lo está viendo. Pero la mayoría de pacientes que nosotros diagnosticamos o que vienen a la consulta vienen con estas visiones, visión tubular, que poco a poco va contrayéndose, acortándose, hasta que finalmente el paciente queda con una visión central que luego se cierra cuando ya el glaucoma llega a etapas finales y es irreversible, ¿no? Entonces, la implicación, la importancia que tiene este estudio es esto, que el paciente muchas veces no tiene síntomas, solo va probablemente cuando ya empiece a sentir la baja de visión a una evaluación oftalmológica y lamentablemente al ser irreversible no podemos hacer mucho y tenemos que tratarlo de la mejor forma, pero a veces ya no nos deja el tiempo suficiente como para darle, aparte de medicación, ofertarle algunas otras opciones de tratamiento porque ya llegan en etapas avanzadas, ¿no? Y la idea de esta charla y la concientización, que es el tema, el motivo por el que se da esta charla, es el punto clave, ¿no? Para evitar que los pacientes lleguen así. La idea es verlos como en la primera fotografía, cuando todavía no hay repercusión clínica y nos da el tiempo de tratarlo, ¿no? Y bueno, de aquí lo que quiero que se lleven es que el glaucoma es una enfermedad progresiva, es silente, es indolora muchas veces y es irreversible. Hay algunos pacientes que creen que porque duele el ojo es sinónimo de glaucoma. Bueno, esto no es así, la mayoría de pacientes llega asintomáticos. Ahora, existe una serie de glaucomas, como habíamos comentado, hay diferentes tipos, pero la clasificación clásica, la más conocida es esta, ¿no? Glaucomas de ángulos abiertos, glaucomas de ángulos cerrados, que como habíamos comentado al inicio, por suerte la mayoría son abiertos y son de mejor pronóstico. Dentro de los glaucomas de ángulo abierto hay la mayoría que es el primario, pero hay otros que se dan por algunas otras enfermedades o afectaciones dentro del ojo, como el glaucoma pseudoexfoliativo, que es una patología en el que el paciente presenta proteínas fibrilares, un material fibrilar dentro del ojo que se deposita en ese ángulo camerular que habíamos visto y obstruye el paso del líquido del humor acuoso, ¿no? Que normalmente debe fluir por allí. Este es el glaucoma primario de ángulo cerrado, en el que pues también existe una forma crónica, una forma aguda, y generalmente los pacientes que presentan este tipo de glaucoma los vemos en etapas agudas. ¿Por qué? Porque al tener el espacio, el ángulo camerular que habíamos visto al inicio, estrecho, de allí su nombre, se cierra muy fácilmente, y al cerrarse, esto origina un aumento súbito de la presión intraocular, súbito, agudo, y es por eso que el paciente va a la consulta. Entonces, generalmente un paciente que tiene glaucoma primario de ángulo cerrado es el que vemos en la consulta con dolor, con ojo rojo y con baja de visión. Generalmente es este el tipo que los lleva a la consulta, ¿no? Ahora, para diagnosticar, como dije, lo principal es hacerlo en etapas tempranas. Eso es lo ideal porque hay que detener, es irreversible, no podemos curar. ¿Qué hacemos en una consulta? Siempre tomamos presión intraocular, sobre todo pacientes mayores de 40 años. Vemos la excavación del disco, que es la imagen que habíamos visto al inicio, en el fondo de ojo, y vemos defectos del campo visual, que lo vemos a través de las campimetrías, que son exámenes auxiliares, que son bastante asequibles para los pacientes. Y recordar que no solo el aumento de presión intraocular nos dice glaucoma, ¿no? Hay glaucomas, como comenté, que tienen presiones intraoculares normales. Esto es un poco un mito de los pacientes que siempre nos preguntan, tengo glaucoma, pero entonces quiere decir que tengo la presión alta, y si no la tengo, ¿por qué tengo glaucoma? Pues porque no siempre los glaucomas van asociados a presiones intraoculares altas, ¿no? Ahora hay que también llevar este concepto, que no existe una única prueba que nos diga que el paciente o nos dé una fiabilidad del 100% que el paciente tiene el glaucoma. Lamentablemente hay una serie de exámenes que hay que realizar, y de acuerdo a los exámenes, a los resultados, juntar criterios para definir si efectivamente este paciente padece de glaucoma o no, y muchas veces solo considerarlos como sospecha de glaucoma y seguirlos en el tiempo, hacerles evaluaciones periódicas hasta que finalmente podemos darle el diagnóstico definitivo. Existen glaucomas
perimétricos, que son los glaucomas que se manifiestan antes de tener una afectación en el campo visual, y estos son los ideales para tratar, porque nos da el tiempo de frenarlo y evitar que llegue a las consecuencias más graves, que son la ceguera, ¿no? Como comenté, hay una serie de exámenes que realizamos en la consulta. Las imágenes que ven abajo son las imágenes de nervios ópticos o papilas, cabezas de nervio óptico en realidad, que es como las vemos en la consulta, en pacientes que tienen glaucoma, ¿no? Excavaciones grandes. Cuando hablamos de excavación, como comenté, es esta zona central que se ve bastante amarilla, bastante grande. Eso es lo que vemos principalmente para pensar en glaucoma. Obviamente hay que asociar esto a toma de presión intraocular mayor de 21, ver exámenes como la gonioscopía, que es un examen que nos sirve para ver cómo está el ángulo camerular, como por ejemplo en el glaucoma pseudofoliativo, en el que existen estas proteínas que ocluyen esta malla trabecular y que podrían ser evaluadas mediante gonioscopía. En el fondo de ojo, las imágenes que estamos viendo, ¿no? Y obviamente la historia clínica siempre de inicio lo más importante por los antecedentes familiares que pueda presentar el paciente. Esto es la toma de presión intraocular. Esto es lo que hacemos en el consultorio y esto es lo que vemos. Utilizamos un tonómetro aplanático, colocamos un tinte, fluoresceína, para poder hacer reacción con la luz azul, y estas imágenes con estos semicírculos concéntricos que llegan a unirse son los que nos dan el valor de la presión intraocular que nos marca este tonómetro. Esto es lo que hacemos comúnmente en la consulta. Hay muchas otras formas de tomar presión intraocular, pero esta es el gold estándar. Y los otros exámenes que les había comentado, la campimetría, cuando el paciente ya tiene un daño clínicamente significativo, de todas maneras va a aparecer en esta evaluación, que es el campo visual, y que a su vez nos sirve para ver cómo evoluciona el paciente, para hacerle un seguimiento clínico. También tenemos otras pruebas de más reciente uso, que son la tomografía de coherencia óptica. Específicamente, esta prueba nos mide la cantidad de fibras nerviosas del nervio óptico que se han perdido, así como las células ganglionares, ¿no? Recordando de las primeras diapositivas que quería que graben la imagen, es que es específicamente el lugar que ataca el glaucoma, ¿no? Son las células que mueren cuando hay glaucoma. Pues este examen lo que nos da es la cantidad de fibras nerviosas perdidas. No solo lo vemos ya en el fondo de ojo, sino que también podemos cuantificarlo a través de la tomografía de coherencia óptica. Y bueno, existen diferentes tratamientos cuyo objetivo no es curar, sino frenar. La primera elección, tenemos la monoterapia, ya sea con beta bloqueantes o con prostaglandinas, que actualmente son los medicamentos de primera elección, tratamiento tópico. Eso es lo primero que utilizamos, tratamiento tópico. Pero también tenemos otras opciones de tratamiento. Bueno, estas son la forma en que actúa cada uno de los medicamentos. De manera general, hay algunos medicamentos que aumentan la cantidad de flujo que se elimina a través de flujo del humor acuoso que se elimina a través del ángulo camerular. Hay otros que hacen que se produzca menos líquido, menos humor acuoso en los cuerpos ciliares, que es donde se produce que es más o menos el mecanismo de acción de estos medicamentos, ¿no? A través del tiempo, desde 1800 en adelante, han aparecido una serie de medicamentos que solos primero y luego en combinación han ido demostrando que tienen mejor efectividad para bajar los niveles de presión intraocular. Pero así como se ha dado esta progresión en el uso de medicamentos, se sigue dando actualmente. Actualmente hay medicamentos en estudio, como son los que están aquí, que a futuro se esperan utilizar para tener mejor efectividad en bajar la presión intraocular, y los de más reciente uso y mejor expectativa son los inhibidores de la RO quinasa, que son estas enzimas que al inicio les comenté que estaban en la malla trabecular y que al parecer producían una oclusión de los agujeros por donde fluye este líquido intraocular. Aparte de la terapia en gotas, tenemos actualmente tratamientos láseres, tratamientos más invasivos como la trabeculectomía, que es la más conocida y en la que se hace una especie de túnel para que este líquido fluya a un espacio más superficial del ojo y no se estanque, por decirlo así, dentro del ojo. Pero solo para tener una idea, el gol estándar hasta ahorita de inicio son los medicamentos tópicos, pero tenemos opción a láser, tenemos opción a cirugías más invasivas, ¿no? Incluso válvulas que se colocan en el ojo
para poder drenar este líquido que está en aumento. Y estos son unos conceptos básicos que debemos tener en cuenta, ¿no? Al glaucoma se le denomina el ladrón silencioso de la visión, porque como dije, es muchas veces en la mayoría de los pacientes indoloro, y muchas veces se enteran que lo tienen cuando pasan un control periódico. La mayoría viene porque quiere medirse la vista, es la principal motivo de consulta, y cuando los evaluamos, porque tenemos que evaluar de todas maneras todo el ojo, encontramos que hay sospechas. Entonces, como no da síntomas, se le ha denominado el ladrón silencioso, ¿no? Y bueno, actualmente ya está entrando a ser la primera causa mundial de ceguera irreversible, y que se puede prevenir con un diagnóstico precoz, se puede detener, ¿no? Y recordar pues que no se puede curar, solo detener. Y de allí la importancia de hacer esta concientización, ¿no? Eso sería todo, no sé si hay preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Felicitaciones, doctora Lita Aguinaga Berrocal, especialista en oftalmología del Hospital San José del Callao, por esta importante telecapacitación sobre el glaucoma en conmemoración del Día Mundial del Glaucoma. Agradecemos a todos los participantes. Sus preguntas pueden enviarlas a través del chat de Zoom, como del canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones. Doctora Lita Aguinaga, nos estaban preguntando sobre, en el primer nivel de atención, el médico cómo puede realizar el diagnóstico, cómo puede hacer la historia clínica con respecto a los antecedentes personales, familiares, la anamnesis, el examen físico en el primer nivel de atención. Bueno, básicamente a todos en el internado nos enseñan a usar el oftalmoscopio directo. Y muchas veces en los centros médicos, en los centros de primer nivel, hay un oftalmoscopio directo. Con el oftalmoscopio directo nosotros podemos ver la cabeza del nervio óptico. Y si vemos la imagen que han visto en estas diapositivas o les parece verlo y es un paciente de más de 40 años y más aún con antecedentes, de todas maneras tiene que ser evaluado por un oftalmólogo. Y ya nosotros nos encargamos pues de hacerle todos los demás exámenes auxiliares que correspondan para este paciente y de acuerdo a ello el diagnóstico definitivo. Pero por lo menos nos pueden orientar al paciente si encuentran alguna lesión con el oftalmoscopio directo, alguna aparente lesión, ¿no? Porque ya nosotros nos encargaríamos de ver más a detalle algunos otros aspectos, ¿no? Importantísimo, doctora, muchísimas gracias. Doctora, tenemos una pregunta, nos dicen, ¿cuál sería el manejo para un paciente con glaucoma con presión ocular normal? Los glaucomas normotensos se tratan de la misma forma que los glaucomas primarios de ángulo abierto, tratamiento médico con gotas, pero la evaluación es distinta, porque en los pacientes que tenemos glaucomas con presiones altas, lo que buscamos es bajar la presión a menos de 14, ese es nuestro objetivo. Pero en pacientes con glaucomas de tensión normal tenemos que ir mucho más abajo, probablemente con mayor cantidad de gotas, o tal vez otro tipo de tratamiento, láser, cirugías, pero básicamente es el nivel de presión. Mismo tratamiento, pero con diferente nivel de presión para poder seguir al paciente y de acuerdo a ello darle más opciones de tratamiento, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Nos han preguntado cuándo el glaucoma puede ser una emergencia, cuáles son los signos de alarma y el manejo en el primer nivel de atención. Ya, cuando un paciente, les había comentado también, un paciente viene con un dolor intenso, súbito, un ojo rojo, no hay secreción en el ojo y el paciente nunca le ha sucedido antes, es la primera vez que siente este dolor que le hace ocluir el ojo y el médico lo ve rojo, inyectado, incluso medio opaco, de todas maneras podría pensar que clínicamente existe un glaucoma agudo, como lo llamamos, ¿no? Y ese sería un motivo de emergencia porque lo podemos tratar de inmediato para evitar que se pierda la visión, porque de hecho los glaucomas agudos pueden hacer que la visión se pierda en días y no en meses como un paciente que tiene glaucoma crónico. Entonces, si veo a un paciente con intenso dolor, tan es así que cierra el ojo porque hasta la luz hace que le duele el ojo, lo veo inyectado, pero no veo secreciones, solo lo veo inyectado, y le sumo por ahí la opacidad corneal, que le llamamos, de todas maneras sí califica como para verlo como una posible emergencia glaucomatosa, ¿no? Importantísimo, doctora. Nos han preguntado también para el tratamiento del glaucoma y cuál sería también la posología.
Perdón, se entrecortó. ¿Me repite la pregunta, por favor? Gracias, doctora. Sí, nos han preguntado cuál sería el tratamiento, el primer medicamento que utilizaríamos y cuál sería la posología. Actualmente los medicamentos de elección son las prostaglandinas, el latanoprost. En monoterapia es la primera elección actual. Antes se utilizaban los beta bloqueantes como el timolol, pero se vio que había mucha resistencia a largo plazo, entonces ahora en monoterapia se empieza con el latanoprost o una combinación de latanoprost-timolol. Es lo que usamos en glaucomas primarios de ángulo abierto. Cuando son cerrados, tenemos como opción la pilocarpina, que son pues los dos más comunes, ¿no? Importantísimo, doctora. Nos preguntan enseguida el tratamiento, en cuánto tiempo ya se normaliza la presión intraocular y cuáles son los controles después del diagnóstico. Los controles posteriores al inicio de diagnóstico depende de cada paciente. Si yo tengo un paciente que tiene un glaucoma moderado avanzado, yo lo cito en 4 meses mínimo, porque en ese tiempo es el tiempo en el que con las pruebas auxiliares voy a encontrar si es que hay algún cambio o no. Es el tiempo mínimo. ¿Cuál me dijo la otra pregunta, perdón? Sí, nos preguntaban en qué momento comienza a normalizarse la presión intraocular. Sí, cuando empezamos a usar tratamiento tópico gotas, le damos 15 días al paciente para hacerle un control de presión intraocular. En este tiempo, el latanoprost, que es el más común, y el timolol hacen un efecto óptimo, y ese es el tiempo en que controlamos la presión. Si la presión no disminuye al nivel que queremos, que es menos de 14 en abiertos, agregamos medicamento. Podemos agregar tratamiento hasta una triple posología. Luego de eso ya tenemos que pensar en usar láser, en usar cirugías más invasivas, ¿no? Todo depende de la evolución del paciente. Muchísimas gracias, doctora. Nos han preguntado también, luego del diagnóstico, ¿qué otros exámenes, tanto de imágenes o procedimientos o de laboratorio, se indican al paciente con glaucoma? De todas maneras, de inicio, a todos los pacientes que sospechamos o que ya tienen glaucoma, les pedimos campos visuales, tomografías, gonioscopías, sí o sí. Para hacerle un seguimiento ya posterior a estos exámenes de base, podemos usar el campo visual y tomografía para seguimiento, ambos exámenes. Juntos nos dan una idea de progresión o estancamiento del glaucoma, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. También nos preguntan en qué casos también podría haberse un tratamiento quirúrgico. Los tratamientos quirúrgicos son en pacientes refractarios, en los refractarios a tratamiento tópico, y en pacientes generalmente con comorbilidades tipo diabético. Los pacientes diabéticos, lamentablemente, como tienen una alteración a nivel microvascular, de todas maneras tienen más predisposición a hacer glaucoma y que este sea más progresivo. Generalmente ellos terminan con colocación de válvula, pero igual no siempre, al inicio, en todo glaucoma iniciamos con tratamiento tópico, pero ya sabemos por experiencia que un diabético generalmente va a cirugía, ¿no? En el corto plazo. Importantísima, doctora. Muchísimas gracias. Felicitaciones, doctora Lita Aguinaga Berrocal, oftalmólogo del Hospital San José del Callao, del Ministerio de Salud. Doctora, algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante el día de hoy. Básicamente, en el nivel primario, si hay un oftalmoscopio directo, es bastante para poder referir a los pacientes asintomáticos, que hemos visto que es la mayoría. Si no lo hay, tratar de conseguirlo, hacer la solicitud, porque con eso se alivia un montón de carga de pacientes que nos llegan a nosotros ya con estadios avanzados, cuando son referidos, ¿no? Y segundo, recordar pues que es una enfermedad irreversible, así que no tiene cura, que solo podemos detener y hacerle esto presente al paciente para que entienda por qué tiene que ir a la consulta, ¿no? A la consulta oftalmológica. Muchísimas gracias, doctora. Doctora Lita Aguinaga Berrocal, esperamos en próximas telecapacitaciones. Un gran saludo para usted y todo el equipo del Hospital San José del Callao. Hasta la próxima, muchísimas gracias. Hasta la próxima, gracias. Gracias, doctora, y a todos los participantes. Recordarles, esta telecapacitación se encuentra disponible en el canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones. Los invitamos a suscribirse y compartir esta valiosa información. Muchas gracias.